Amigos de Cineidoscopio y Ochentennial, tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo no sé a qué hora están viendo este programa. Quise por lo menos hacer un alto a este periodo de convalecencia que estoy teniendo y que va bien, todavía me falta. Y quise compartir con ustedes algo de lo que he visto, porque he visto hartas cosas. Y yo creo que es momento de conversarlo. ¿Ya? Voy a hacer un programa bien cortito con mis apreciaciones de algunas series que he terminado de ver. Por ejemplo, vi Stranger Things, terminé la temporada. ¿Qué puedo decir? Ya habíamos comentado un poco de los primeros 7 capítulos, que en realidad está bastante buena esta temporada respecto a la anterior, que a mí en general la tercera temporada no me gustó mucho, pero esta cuarta temporada está súper interesante, tuvo un enfoque un poco más ya adolescente. La otra era más niño, pero aquí ya es más adolescente adulto. Pasa una cosa un poco parecida, si ustedes lo pueden extrapolar un poco a Harry Potter, que a la medida que van creciendo los protagonistas, las problemáticas que se van enfrentando son un poco distintas. Entonces, en este caso, es una problemática que ya no es igual a la primera temporada. Cosas que a mí no me gustaron y que no me gustaron en ninguno de toda la temporada fue la división en grupos, que son demasiados personajes, y eso es verdad, son muchos personajes que para poder manejarlos había que manejarlos en diferentes grupos. Entonces básicamente habían 4 grupos. Estaba por una parte Hopper en Rusia, junto con toda la trama del rescate, que yo lo encuentro que totalmente de más innecesario. O sea, si quieres tener a Hopper, eh, tienes que tratar de tenerlo de otra forma o rápidamente rescatarlo o no tenerlo hasta el final de la temporada si es que lo quieres utilizar como lo utilizaron al final. Pero yo creo que no es una buena no es un buen aporte en el fondo a la trama toda la historia de Hopper en Rusia. No tiene mayor trascendencia y eran las partes más fome, que se supone que eran como las partes más con más intriga o con más en el fondo con más acción, se podría decir, pero no, ninguna de esas pasaba y lo único que hacía era dilatar y dilatar en los capítulos. Y finalmente, cuando ya se había escapado, vuelve a estar preso. Hoy estoy hablando full spoiler por si acá, por si no se dieron cuenta. Y después, en los 2 últimos capítulos, de nuevo por el tema de la fuga y más encima se devuelven para tratar de luchar contra el Demogorgon. Entonces, yo creo que está mal planteado toda esa parte. No sé, no me gustó y no me convenció todo el arco Hopper finalmente para que llegara y que estuviera vivo. ¿Ya? Quizás podría haberlo hecho como un flashback, quizás pensando un poco ahora que estoy viendo Babylon 5, hubiera sido un buen gancho comercial que llegara al final, que dieran algunas pistas que estaba vivo, algunas cosas, nomás algunos elementos, y que finalmente llegara en el último capítulo a reencontrarse con 11 y que hicieran una película aparte sobre toda la historia que pasó. Ahí yo creo que hubiera funcionado mucho mejor. Pero así como meterlo entre medio de la historia, como que no me gustó para nada. Por otra parte tenemos todo el arco de 11 que es súper interesante. Sobre todo en los 2 últimos capítulos. Ahí como que crece mucho toda la historia de 11. Los primeros 5, yo ya lo dije en la reunión con los otros cabros, que a mí no me gusta el hecho de que el personaje de 11 si no tiene poderes como que pasa a un segundo plano. Por lo tanto, ella es necesario que haya hecho todo ese círculo, todo ese camino para volver a tener poderes para que pueda participar finalmente en el final de la temporada. ¿Ya? Tenía que hacerlo y bueno, y dentro de eso estuvo bien lo que hizo porque tuvo 2 cosas. Primero supo su historia, su historia pasada y el origen de Vecna. Entonces, toda esa cosa lo pudo aprender y finalmente la conclusión final
del ataque dentro del complejo y la huida en el desierto. Eso aparte estuvo como bien, a mí me gustó bastante. Después tenemos todo el tema del grupo de, bueno, Mike, Will, Jonathan y este Argyle, qué personaje más innecesario, el de la pizza. Qué personaje más, no sé, que está de más. Ese era perfectamente podría haber muerto, no sé. Eh, pero finalmente toda esa trama se une con 7 y logran hacer volver un poco a las raíces del tanque con agua con sal para hacer la conexión mental. Y tenemos en Hawkins todo el resto del personaje. Y aquí saqué la cuenta. Pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 8 personajes. Y eso, indudablemente, te diluye en la trama. Porque el fondo eso después lo dividieron en dos. Los que estaban en la realidad, los que estaban en el mundo al revés. Pero igual eran muchos personajes y se diluía. ¿Ya? Bueno, ¿para qué decir Will? Will pasó totalmente desapercibido. Hay todas esas teorías de la sexualidad de él, de que finalmente de que qué va a pasar con él en la próxima temporada. Ya, pero son cosas con muy goteo. Para una temporada que duró 13 horas, la importancia de él fue mínima. Entonces yo creo que ese es el gran problema que tuvo esta temporada. Que tenía demasiados personajes, que cada vez fueron metiendo más personajes, y eran personajes interesantes. Eddie era un tremendo personaje, que tuvo un final bueno, que era adecuado, que se ha especulado también que quizás no es su final, que la próxima temporada podría volver de alguna u otra forma. Entonces no es un personaje totalmente desperdiciado. Ahora, lo que yo también recriminé un poco es que teniendo tantos personajes en una serie de terror, obviamente era lo más lógico, normal, que o murieran o desaparecieran varios. Que no ocurre. Ya, Max, la única que estuvo, claro, al borde ahí, estuvo casi muerta. No se sabe bien las condiciones que quedó, si va a ser como una especie de avatar de Vecna. No se sabe bien qué va a pasar. Pero fue prácticamente la única baja. Y Eddie, ya, pero de todo el resto, no. Como digo, hay varios personajes que realmente no tienen mucho que hacer. Eh, pero los hermanos Duffer en realidad saben lo que están haciendo. Se nota que tenían bien planificada esta temporada. Pero queda la sensación, no sé ahora que si ustedes la vieron, queda un poco la sensación de que esta era la última temporada. Y que aquí terminaba todo. Y como que a medio camino como que dijeron no, si va a haber una quinta. Entonces ahí como que el final como que da como que si cambiáis un par de cosas era como el final definitivo, pero dejaron pequeñas miguitas como para pensar en que va a haber una próxima temporada con el nuevo gran enfrentamiento con Beck. Entonces como que están estirando el chicle. Y eso es una de las sensaciones que me dejó la temporada, que a pesar de que la encontré muy buena, con buena historia, encontré que fue demasiado larga, demasiado, 13 horas. Una historia que perfectamente se podría haber contado en menos tiempo. Entonces, estos dos últimos capítulos que se estrenaron, el primero es de 1 hora y media y el segundo de 2 horas y media. O sea, es demasiado. 2 horas y media para un capítulo final, donde tienes un epílogo de 10 minutos, más o menos. Es mucho. La escena ya épica de Master of Puppets ahí de Eddie tocando. Sí, es bonito todo, pero es perfectamente prescindible. Se podría haber hecho otra cosa, se podría haber, no sé, manejado de otra forma, pero para la espectacularidad, perfecto, está ahí colocado. ¿Ya? Entonces, sumando y restando, es una buena temporada. La historia de Vecna está súper bien construida. Tiene que ver con el resto de la serie, que nosotros veamos, que ese era el gran miedo de que hicieran algo que en realidad no tenía mucho que ver, y eso es lo que yo al principio había criticado de los 7 primeros capítulos, pero en los 2 siguientes, ahí tratan de juntar bien las piezas y que está relacionado con lo anterior.
Así que en ese sentido cumplieron y cumplieron bastante bien. Así que dedito para arriba. Y yo creo que la quinta temporada, que va a ser la última, que vamos a tener que esperar, no sé, 2, 3 años creo que para que salga. La anterior tuvimos que esperar 3 años. Así que vamos a ver qué pasa, pues vamos a ver cómo va. Se supone que va a haber un salto temporal y la edad que tienen los protagonistas va a ser la misma edad que tienen los actores. Eso es como lo único como que se está especulando y sacando como conclusiones previas, que ahora ya este mes van a empezar a hacer los guiones los hermanos Duffer. Así que bien con Stranger Things. Voy a pasar. Antes fue como para hacer como una pausa. Esta es una promoción que está saliendo en los kioscos. Y que está súper, súper, súper buena, súper interesante. Mira, son libros de aventuras clásicas. Los libros clásicos que a mí me encantan. Que yo siempre los he recomendado. Que yo los leí cuando chico. Hasta yo lo leí, pero cuando chico. Y está la versión entera. Y eso es súper interesante porque yo probablemente leí la versión resumida y ahora voy a leer la versión entera. Y vienen con ilustraciones de la época. Mira. Es muy lindo este libro. Son una. Mira bien el mapa de la isla. Ahí está. Está muy bonito. Y está este, que es la Isla del Tesoro, que es el primer número, que es más barato, y después empiezan a salir, por supuesto, un poco más caro. Y el segundo número, el segundo volumen es Robinson Crusoe. Y así van a salir muchos, van a salir semana a semana, con un empaste muy bonito, muy como al antiguo. Por eso a mí me gusta, y tienen el marcador de género, todo muy bonito. Así que se los recomiendo 100%. La otra serie que vi completa fue la temporada 3 de The Voice. Bueno, la temporada 3, que consta de 8 capítulos. La segunda temporada yo la alabé diciendo que la primera y la segunda constituían un todo. Porque prácticamente si terminaba ahí la serie, daba lo mismo. Pero nosotros sabíamos que continuaba. Entonces el problema y la gran pregunta era qué iban a ofrecerte que podía ser tan espectacular que las 2 temporadas anteriores. Y yo creo que lo logran. Bajaron un poco el elemento sorpresas, por así decirlo. De que cada capítulo terminaba con un cliffhanger que era súper radical, lo que cambiaba. Aquí no es tanto el cliffhanger, excepto el penúltimo capítulo. Pero todo lo que es sangre, todo lo que es la crítica a las series y los superhéroes en general está muy bien. Toda la crítica a la sociedad consumista, a todas las empresas, a toda la dominación de masas, todo eso está muy bien planteado en esta temporada, porque aquí ya se empiezan a hacer como lo símil. En este caso sería como a Juego de Tronos. El otro decíamos que Stranger Things podía ser un símil a Harry Potter. Este podría ser un símil a Juego de Tronos, en el sentido que van cambiando las lealtades y van cambiando las motivaciones de los distintos personajes para un fin final, para un fin último. Entonces uno ve que van cambiando, que se van haciendo amigos, después se dejan de hacer amigos, que hacen una alianza, que la alianza deja de ser. Y aquí me tiro al spoiler. Y el hecho de que el Vengador sea el hijo del Caporal. Caporal, yo encuentro maravilloso. Soldier Boy, la traducción en español por Caporal, lo encuentro maravilloso. Que sea hijo del Caporal da todo una visión distinta a lo que puede pasar a futuro, ¿ya? Porque en el fondo el máximo superhéroe del mundo, y que él mismo se cree el máximo superhéroe, tenía un padre que era tan éticamente y políticamente incorrecto como él, y que al final va a ser su rival, pero al final va a ser su padre, que lo quiere, pero va a ser su rival. Entonces se da una cuestión súper extraña en el último capítulo, y eso da de a pie
a que el último capítulo sea muy entretenido, porque hay peleas, varias peleas, hay varias formas en que se afrontó. Ahora, ¿qué queda para el futuro? Ese es el problema, porque no queda eh, tan desastrosamente la cagada como nosotros podríamos pensarlo. Podría haber sido mucho peor el momento en que queda. En cambio, la segunda temporada, que era como un cierre, básicamente, pero igual quedaban algunas cositas que se podían seguir explotando. Aquí no, porque no hay tantas cosas que se pueden seguir explotando. Entonces, yo creo que la próxima temporada, que ya está confirmada, que van a empezar a filmar, eh, tiene que renovarse un poco, porque quedaron en un punto medio muerto, por así decirlo. Eh, Hay que tomar hartas determinaciones como para poder movilizar a los personajes, si es que quieres mantener los mismos, o meter algo nuevo para que refresque un poco esta dinámica. Pero sí se vio que hubo harto movimiento entre las lealtades y eh, eh, las traiciones entre uno y otro bando. ¿Ya? Que en este caso, Vengador, Homelander, cada vez se está quedando más solo. Ya está quedando sin aliado, más que aliado con esbirros prácticamente. Y todos, por supuesto, están tratando de hacer un complot contra él, pero a la vez tratar de hacer su vida normal. Entonces, esa es como la gran disyuntiva que podemos encontrar para la próxima temporada. Pero igual, los 8 capítulos, súper interesante, súper recomendable esta serie. Para el que no la ha visto, es una maravilla de serie de superhéroes que te deconstruye todo lo que es los superhéroes que estamos acostumbrados a ver, como un gran muro de ética y de compromiso con la humanidad. Aquí vemos todo lo contrario, que finalmente es un marqueteo solamente, es una máscara hacia el exterior que está tratando de, de dominar económicamente a las masas. Ya, eso es lo que vemos en The Voice. Y vamos a ver hartos spin-off. Ya tengo que ver el dibujo animado ahora, lo tengo pendiente. Y va a ir un spin-off que es una especie de academia, como los hombres X. Va a ser una especie de academia también dentro de este mundo de Vogue. Así que muy recomendable. Ya, la tercera serie que quiero recomendar y que me vi completa la temporada, la única temporada que tiene, es la nueva serie de Star Trek, ¿ya? Que es Strange New Worlds, los extraños nuevos mundos. Y es una tremenda serie, tremenda. Yo la recomiendo a ojos cerrados para todo, aunque no sea Trekkie, aunque no tenga idea de lo que es el mundo Trekkie, yo la recomiendo por varias cosas. Primero, porque sirve como una buena puerta de entrada a este mundo. Ya hemos hecho un programa, tuvimos a nuestro amigo Sergio conversando, que es una larga tradición que viene de los años 60, con varias series, películas. Uno podría decir que es imposible entrar a este mundo en este momento desde ahora. Pero esta es una buena serie para entrar, porque esta serie corresponde cronológicamente a una precuela de lo que pasó en la serie de los años 60. Por lo tanto, esta en teoría sería lo primero que tú podrías ver para poder meterte a este mundo. Esto es lo que pasa antes de Kirk. Ya es la misma nave Enterprise, pero con su capitán anterior, las aventuras anteriores. Y son 10 capítulos, y lo mejor de todo, y aquí viene lo mejor de todo, son capítulos unitarios. Y eso es maravilloso, se agradece. Eso es algo que está perdido, excepto en CSI y todas esas cuestiones, esas series que repiten la misma fórmulas procedimentales. Pero esta serie trata cada capítulo de ser totalmente diferente de sí, ya trata de no repetir el esquema, pero a su vez es una historia unitaria. Entonces es como ver 10 películas distintas. Y eso se agradece mucho. Los personajes son los mismos, pero de todas maneras hay una pequeña, muy fina historia que se va contando a lo largo de estos capítulos, pero que te lo van recordando. Cuando parte el capítulo te dice previamente en Star Trek y te cuentan un poco lo que es importante que recuerdes para el capítulo que viene. Y el capítulo final que vi hoy día es sencillamente una maravilla de capítulo. Es 100% Trekkie. Es tan así que toma
como referencia, porque es una paradoja del tiempo, toma una referencia, un capítulo de la serie de los años 60. Entonces muchos, si están muy interesados, tienen que ir a ver ese capítulo también, porque van a ver que están todos los elementos que van a ver en este, también están repetidos en el otro. Entonces es una maravilla de capítulo 100% Trekkie, y queda con un cliffhanger para la próxima temporada, que ya está filmada, así que eso está absolutamente confirmado de que se viene una próxima serie. Entonces, esta serie con este Enterprise, con el Capitán Pike, yo creo que es de las buenas series de Star Trek que se han hecho, incluso, no ni siquiera del último tiempo, que se han hecho. Yo la pondría con muchos deditos para arriba. Muy recomendado para todo el mundo, que no sea Trekkie, porque vuelve la dinámica Trekkie, pero actualizada al tiempo actual, con el ritmo de una producción actual, con los efectos actuales. Por lo tanto es muy entretenido poder verlo, y yo la recomiendo 100%, esa que terminó recién en Paramount más. Y lo último que voy a recomendar, ya fuera de las series, es que me terminé el primer libro de Star Wars de la Alta República, La Luz de los Jedi, de Charles Soule. Yo lo había leído un poquito, no tenía tiempo. Ahora que tengo un poco más de tiempo lo terminé, y puedo contar varias cosas de este inicio, de esta nueva era, ¿ya? Y esa es la gracia de este libro, porque este libro es el primero que está ambientado 200 años antes de los eventos que nosotros conocemos desde el episodio 1 en adelante. 200 años antes. Por lo tanto, ¿qué pasan 200 años atrás? La República era totalmente distinta, y eso se agradece mucho que muestren algo distinto, que el tiempo haya pasado cuando nosotros mismos, entonces vemos algo de 200 años atrás. Es como leer un libro de historia. Entonces primero vemos la República en su máximo esplendor, ¿ya? Un periodo de paz, donde lo más importante eran los grandes logros, las grandes obras, y dentro de esas obras era la comunicación con el borde exterior, que el borde exterior en este caso, 200 años atrás, realmente era el lejano oeste. Eran lugares inhóspitos, eran lugares donde la gente iba a tratar de buscar fortuna, a tratar de colonizar, para tratar de vender sus cosas, y llegaban en rutas comerciales, etcétera. Y ahí donde viene el gran problema de las rutas del hiperespacio, ¿ya? Porque ese es un tema que no se había tocado mucho en películas o en otros momentos de Star Wars, que el hiperespacio se mostraba igual, por ejemplo, como Star Trek, que calculaba, tomaba velocidades y iba. No, se supone que se entra como una especie de otra, entre comillas, como otra dimensión, donde hay un camino más corto. Entonces por eso es que hay que hacer un cálculo, y esos cálculos están totalmente delimitados, o sea, los caminos están listos. Y aquí es donde viene el gran villano de esta nueva época, que son piratas, ¿ya? Y se llaman los Nihil. Y son unos piratas, y dicen, pero unos piratas, qué lata. Sí y no. O sea, por una parte, son unos piratas con una rica tradición cultural. Se describe muy bien cómo es la clasificación de los diferentes tipos de combatientes, los diferentes tipos de naves, más o menos que lo que hacen, pero no dejaban de ser unos piratas del montón nomás, unos gallos nomás, a transformarse en terroristas, porque ellos tienen, de alguna manera, no voy a entrar en detalle para el que esté interesado en leerlo, de alguna manera tienen un dominio y un conocimiento distinto de las rutas del hiperespacio. Se saltan toda esta estudio computacional, todo esto que nosotros conocemos, que hay que hacer el salto. Entonces ellos pueden hacer recorridos distintos de forma distinta, ellos los llaman caminos, y lo hacen mucho más rápido. Por lo tanto pueden llegar a lugares mucho más rápidamente y mucho más sorpresivamente, y atacar y arrancarse, ¿ya? Entonces esa es como la gracia de ellos, y se tienen que enfrentar, por supuesto, hay un gran desastre que ocasionan
que es la destrucción de una nave, y los pedazos de la nave dentro del hiperespacio empiezan a salir en distintos puntos, y empiezan a salir a velocidades muy muy altas, y empiezan a destruir todo, y por lo tanto ahí donde empiezan a actuar los Jedi, y tenemos también los Jedi 200 años atrás, que son Jedi que están absolutamente en forma, y realmente podemos ver qué tan en forma están. Ya nosotros podíamos ver en las películas o quizás en los cómics algunas cosas, pero aquí, por ejemplo, tienen un dominio absoluto de las naves, o sea, de volar. Ellos con la fuerza pueden volar, eh, con la fuerza se pueden contactar entre ellos, con la fuerza pueden detener estos como aerolitos que están cayendo con pedazos. Entonces pueden hacer un montón de cosas. Vemos Jedi muy poderosos, y lo otro que interesante que vemos es que el rango de maestro Jedi te permite como explorar diferentes usos de la fuerza. Eso es como algo que no habíamos podido saber, y nos remonta un poco a Qui-Gon, como que le prohibían hacer esas cosas, pero aquí no, pues aquí se supone que el maestro, cuando tú tienes el título de maestro Jedi, tú tienes la capacidad de, por tu cuenta, hacer estudios sobre los usos o conocimientos sobre la fuerza. Es un libro súper interesante, súper bueno. Yo tenía algunos resquemores de que no me enganchara, porque son personajes totalmente desconocidos. La 99% de los personajes son desconocidos. Pero no, este libro logra que te enganches con los personajes, que te conozcas, si no te aprendí los nombres, pero por lo menos ya te aprendes más o menos de qué se trata. Hay una guía por lo menos aquí de los personajes principales. Ya hay en internet, uno puede descargar los dibujos de las caras de los personajes. Y lo otro que sale, por ejemplo, es esta baliza que está acá. La baliza es básicamente un gran faro que construyeron los Jedi, y que lo construyó la República, y que va a estar a cargo de la administración de los Jedi, y que está en el borde exterior, y que va a servir como lugar de encuentro y como lugar de recepción de ayuda, y va a haber como una base. Es un poco como Deep Space Nine, si lo pudiera uno extrapolar. Aquí todavía no está en funcionamiento, está recién inaugurado. Termina el libro con la inauguración de esta baliza. Entonces, y ahí da paso para otros elementos. ¿Sí? Esto es totalmente una narrativa transmedia. Después otro día voy a hablar un poco de la narrativa transmedia, que también me leí varias cosas, y unas cosas súper interesantes. Así que lo recomiendo. Este libro muy recomendado para el que quiera saber y leer y adentrarse en otro periodo histórico, salir un poco del imperio, que ya uno puede estar chato. Esto está bueno. Esto está bueno para, por lo menos, el primer libro de introducción. Yo lo encontré bastante interesante. No sé cómo ir a seguir. Tengo el siguiente, lo voy a leer y después les voy a contar cómo va. Ya pues, eso yo quería contarle en este pequeñito video. No quiero hablar muchas cosas. Esto es un poco las cosas que he visto. Tengo más algunas cosas en el tintero que voy a ir subiendo de a poco. Pero muchas gracias a todos por los mensajes que me han mandado de recuperación. Estoy en eso. Estamos ahí luchando ahí para recuperarnos bien. Y nos vemos pronto. Van a seguir los chiquillos con los programas habituales. Vamos a tratar de mantener los programas, y yo cuando tan pronto ya tenga la posibilidad de incorporarme a programas en la noche, lo voy a hacer. Así que gracias, y bueno, escríbanme, a lo mejor les gustó este formato grabado, donde puedo hablar yo solo harto rato. Quizás les gusta, y quizás lo puedo ir repitiendo cada cierto tiempo. Así que nos vemos, y muchas gracias también por todos por escucharme. Chao, chao.